Regularmente algo falso es básicamente la imitación de algo original, pero que en su esencia, aunque se parece bastante, en su esencia es totalmente diferente. Tiene la misma forma, tiene los mismos colores, en apariencia es lo mismo, pero su esencia es absolutamente diferente. Quien no conoce suficiente sobre algo es fácilmente engañado con aquello que es falso. Cuanto más se parece la imitación al original, más fácil es de engañar a los desprevenidos. Ahora, la única manera de poder distinguir lo falso de lo verdadero es conociendo lo original. Si no conozco el original, soy fácilmente engañado o engañable. Si no conozco cuál es el original y alguien me dice esto es original y no conozco el original, rápidamente puedo ser engañados. La palabra de Dios nos dice una y otra vez que una de las características sobresalientes de los últimos tiempos será la cantidad inmensa de falsos pastores, de falsos profetas, de falsos apóstoles, de falsos maestros, de falso evangelio e inclusive de falsos hermanos que se manifestarán en cantidades inimaginables. Por eso el apóstol Pablo, al referirse a los últimos tiempos, dice: serán tiempos difíciles, serán tiempos peligrosos. Serán tiempos donde debemos de conocer más que nunca el original para poder distinguir la verdad de la mentira, lo que es original de lo que es falso. Según la palabra de Dios debemos distinguir al menos 6 falsedades o 6 imitaciones que pueden poner en peligro nuestra vida. En primer lugar nos habla acerca de los falsos maestros, los que traen falsas enseñanzas y falsas doctrinas. A veces se parecen a la verdad, pero no son la verdad. El apóstol Pedro escribiendo su carta, dice en el capítulo 2 de su segunda carta: habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. No solamente una mala enseñanza, no solamente algo que pensamos diferente, sino herejías destructoras. El segundo grupo son los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles son los que reclaman una falsa autoridad espiritual o una falsa unción. Son los que les encanta que les llamen de esta manera, los grandes apóstoles, que utilicen el título para distinguirlos del resto de la comunidad. Según el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, en el versículo 13, hablando acerca de este grupo, dice: estos son falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende nada, dice el apóstol Pablo, porque aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no debería de sorprendernos que los que le sirven a él también se disfracen como si fueran siervos de la justicia. Al final del camino recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. En tercer lugar, nos habla acerca de los falsos pastores, aquellos que tienen una falsa compasión, un falso amor por las ovejas, pero que en realidad lo que buscan es lo que las ovejas tienen. Estos hombres no buscan no buscan promocionar a Dios y hablar de Dios, sino que buscan su propia promoción. Hablar de cuán buenos son, de cuán excelentes son, de cuán genios son, y van dejando poco a poco al Señor. Son los que le quitan la lana a las ovejas porque lo único que buscan es su propio beneficio a través del supuesto oficio que están representando. En cuarto lugar, los falsos profetas, con falsas predicciones y con falsas revelaciones. Mateo capítulo 24, versículo 11, un capítulo muy escatológico. Jesucristo dice lo siguiente: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Está hablando de los tiempos finales. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible,
aún a los escogidos. En Marcos capítulo 13 el mismo Jesús dice lo siguiente: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y habrán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. En quinto lugar, los falsos hermanos. Parecen cristianos, hablan como cristianos, van a la iglesia y levantan sus manos, pero en sus vidas diarias no aman a Dios. Son personas que cuando vos te acercás siempre tienen algo para criticar, algo que hablar mal del otro, algo que quejarse, algo que siempre están ahí. Parece que son cristianos, creemos que son cristianos porque van a la iglesia, pero en realidad no lo son. El apóstol Pablo habló mucho acerca de ellos. Voy a mencionar solamente algún texto. En Gálatas capítulo 2, versículo 4 dice: esto que él está viviendo es a pesar de los falsos hermanos que se han introducido a escondidas en la iglesia. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Sexto, un falso evangelio. Un evangelio que no gira alrededor de la obra de Cristo, sino un evangelio que gira alrededor del hombre y sus necesidades, sus deseos y sus expectativas. Un evangelio que gira alrededor de milagros, de emociones intensas, de llanto. Pero nuestra propia miseria y la grandeza de Dios están ausentes en ese evangelio. Un evangelio de ofertas pero sin demandas. Un evangelio de promesas pero sin poner ningún tipo de requisitos. Un evangelio que no confronta el pecado, un evangelio que acaricia las emociones, pero que no tiene poder para transformar el alma. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 1, habla acerca de este evangelio diferente. Y le dice: ¿cómo pudieron abrazar un evangelio diferente? Como si hubiese otro evangelio.